Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos, estimada comunidad de la Tecnológica Metropolitana, docentes, profesores, alumnos, estudiantes de la especialidad. Estamos aquí para una plática muy amena con el ingeniero Jorge Gutiérrez de Velasco, que como parte de esta segunda Asamblea General Ordinaria 2022 del 15 aniversario de COMEA tenemos como actividad esta importante entrevista. Me voy a permitir leer un poco la semblanza del ingeniero. Él es ingeniero en electrónica por el Instituto Tecnológico de Querétaro y maestro en administración con especialidad en alta dirección por la Universidad Autónoma de Querétaro. Cuenta con una trayectoria de más de 25 años en el sector de educación superior. Fue el encargado de dirigir el proyecto de creación de la Universidad Aeronáutica en Querétaro, la UNAC, institución temática única en su tipo en Latinoamérica, dedicada a formar profesionales e investigadores para el sector aeroespacial. El maestro Gutiérrez de Velasco es así rector fundador de la UNAC, institución que dirigió por casi 14 años. También es miembro fundador del Aeroclúster de Querétaro AC, presidente de la Comisión de Formación de Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, FEMIA, y académico titular de la Academia de Ingeniería de México. Es el actual presidente del Consejo Mexicano de Educación Aeroespacial y desde noviembre de 2021 es director general del Aeropuerto Internacional de Querétaro. Jorge recientemente publicó su primer libro, Desde Cabina, además de escribir semanalmente para diferentes diarios y revistas, entre ellas para el periódico El Universal Querétaro. Es apasionado de la lectura, la escritura, el diseño, los deportes extremos y la vida familiar. Su interés profesional se enfoca en la concepción y creación de política pública para fortalecer la vinculación y pertinencia educativa para el desarrollo económico de las instituciones de educación. Así que con un invitado distinguido y de este calibre, comenzamos con las preguntas. La primera, pues yo ya leí la semblanza, yo quisiera, ingeniero, que nos platique con sus propias palabras, ¿quién es Jorge Gutiérrez de Velasco? Bien, igualmente muchísimas gracias por acompañarnos en esta charla. Buscamos compartir un poco acerca de lo que ha sido el sector a través de platicar con algunas personas que, en mi caso, nos hemos involucrado un ratito en la industria. Jorge Gutiérrez de Velasco es un hijo, un esposo, un papá, un apasionado de la educación. Creo que la educación es el medio que puede transformar a las naciones, que puede cambiar a las personas. Creo en la educación pública de todos los niveles. Creo que también somos personas que si hacemos lo que decimos y lo que pensamos, podemos transformarnos. Y ahí hay una gran oportunidad para todos los que hoy se involucran en la educación, los que están eligiendo un trayecto profesional, los que están eligiendo una universidad. Jorge también es un idealista. Creo que sin ideales, sin creer en algo, uno no puede convencerse e involucrarse. Entonces, así como dije que creo en la educación, creo también en nuestro país. Tenemos un hermoso lugar, Yucatán. Yucatán es una prueba de ello. Esos lugares, esas latitudes que a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional nos enorgullecen y que deberíamos de conocer y presumir más. Ese es Jorge. A lo mejor no tan pocas palabras, pero ese es tu servidor. Perfecto. Y con respecto a la trayectoria profesional, ¿cómo saliendo de una ingeniería electrónica te fuiste incursionando al sector aeronáutico aeroespacial? La vida da muchas vueltas. En realidad yo tuve la oportunidad de estudiar para ser piloto, no lo fui, veo aquí estudiantes de una escuela de aviación, que bueno también que nos acompañan. Intenté aplicar para el Colegio del Aire, en aquel entonces hace yo creo que fácil unos 30 años, era o el camino privado o el camino público para estudiar aviación, para ser piloto. Yo hice todas mis pruebas para ingresar al Colegio del Aire y solo me faltaron las pruebas de aptitud física, que se hacían en aquel entonces exclusivamente en el Colegio del Aire, allá en Zapopan.
pero la vida da muchísimas vueltas y un tío mío, ex militar retirado, piloto, me convenció de no hacerlo. Yo digo que mi vocación no era tan dura, tan buena, puesto que me convenció rápidamente. En cosa de una hora me transformó y me dijo, no, la aviación no es lo tuyo. Y bueno, decidí estudiar ingeniería, ingresé al Tecnológico de Querétaro y después me apasionó mucho el transmitir información, el compartir conocimientos. Trabajé en el Centro Nacional de Metrología, que me permitió hacer diseño electrónico desde casi que egresé, a los casi 22 años de edad. Y eso me puso en los ojos de un par de directores que me invitaban a hacer conferencias en la Universidad Tecnológica de Querétaro. Desde entonces estoy involucrado al sector educativo y eventualmente me invitaron a ser profesor de tiempo repleto, digo yo, porque pues nos la pasamos, sí, aquí nos acompañan algunos compañeros docentes y empecé como profesor de tiempo repleto hace como unos 40 kilos de eso, más o menos. Y bueno, pues eso me fue llevando a algunas otras posiciones académico-administrativas y después, bien interesante porque tuve la increíble oportunidad de participar en el equipo queretano que atrajo a la canadiense Bombardier a México. Y con ello me encargaron este proceso de creación de la Universidad Aeronáutica en Querétaro, de la cual fui rector casi 14 años, muy orgullosamente. Entonces, eso fue lo que son las cosas de la vida. Regresé a la aviación, esa que originalmente mi tío me dijo que no era para mí. Y hoy estoy involucrado y llevo pues ya casi 18 años trabajando en el sector. Hoy que he dejado la educación formalmente, porque sigo vinculado a instituciones educativas desde el COMEA, pues bueno, más añoro convivir con jóvenes, trabajar con profesores y como bien leíste, con mucho interés por construir iniciativas que ayuden a las instituciones educativas a verdaderamente estar entregando soluciones, no egresados, soluciones para los sectores. Pues no cabe duda que tomaste una buena decisión. Y profundizando en el tema de la creación de la Universidad Aeronáutica en Querétaro, la UNAC, ¿qué nos puedes platicar de esa experiencia que yo creo que ha de haber sido maravillosa, de haber formado un instituto de educación superior único en su tipo en el país, ¿no? Inigualable. Yo diría que a través de este proceso encontré mi propósito en la vida. A veces podemos vivir toda una vida buscando o preguntándonos para qué somos buenos, qué es lo que podemos aportar en este pequeño espacio de tiempo en el que nos toca vivir en la historia de la humanidad. Y bueno, gracias a este proceso descubrí una vocación, es decir, encontrar que construir condiciones para que los jóvenes desarrollen su capacidad y se vuelvan útiles es algo inigualable y valioso. Y eso lo descubrí justo cuando estaba en el proceso de creación e identificación de qué debería de ser esta institución educativa. En su momento nuestras autoridades federales y autoridades estatales, en el caso de Querétaro, creían que iba a ser un bachillerato tecnológico muy grande, con grandes inversiones. La apuesta fue muy diferente. Entendimos que México, que Querétaro particularmente, quería hacer algo más que solo hacer manufactura básica. Y se optó por encontrar aquellas mejores prácticas que otras regiones en el mundo ya tenían muy bien establecidas desde hace décadas, y lo que intentamos fue mexicanizar esas buenas prácticas a el esquema y a la lógica de la política pública educativa de nivel superior de nuestro país, y creamos una institución, como bien mencionas, diferente, una institución que agrupa formaciones técnicas para el trabajo, que agrupa niveles universitarios de TCU, ingeniería, posgrado, y sobre todo que atiende de manera muy transversal las industrias de manufactura, que fue la vocación inicial con la que nació la UNAC. Se añadió la industria o subindustria del mantenimiento, reparación y overhaul, que involucró una gestión ardua con la Agencia Federal de Aviación Civil, que es nuestra autoridad aeronáutica en México, y que nos dio
la oportunidad de eventualmente vender nuestras capacidades y servicios educativos a aerolíneas, a Fuerzas Armadas, y posteriormente nos llevó a hacer investigación y desarrollo tecnológico aplicado. Esa institución no solo hacía formación técnica, sino una gran cantidad de sus ingresos propios provenían justamente de servicios educativos, que lo mismo se vendían a compañías de manufactura, de mantenimiento, o aerolíneas, o a proyectos tecnológicos con empresas o con Fuerzas Armadas. Entonces, en realidad, fue muy reconfortante construir algo que no existía en nuestro país como tal, no porque no existieran grandes instituciones, por supuesto, pero más bien algo diferente, algo que pudiera entregar eso, soluciones oportunas y eficaces para que la industria siguiera llegando, generara confianza. ¿Qué aprendí? Que construir credibilidad es algo que lleva mucho tiempo, que cuesta mucho y que puede destruirse en un santiamén. Es decir, tenemos una gran oportunidad como profesionales, no importa en el ámbito en el que nos desempeñemos, de construir credibilidad, de que nuestra marca personal genere confianza, cercanía, que provoque y que invite a los demás a querer construir mucho más que lo que tienen enfrente, que vean más allá, que no vean una semilla, sino vean todo un bosque. Es correcto, y los egresados son una buena parte de ese factor. Y aprovechando el tema, ¿cómo respondió en su momento y cómo ha respondido la comunidad estudiantil de bachillerato ante una nueva oferta académica en una institución como la UNAC? ¿Cómo ha sido esa parte? Fíjate que es una excelente pregunta, porque parte de la iniciativa y las discusiones que se viven al interior de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, quienes estuvieron en conversaciones en la entrevista y en la presentación, habrán escuchado que la industria aeroespacial tiene presencia hoy en 19 estados de la República. Hoy son, ya después de la pandemia, yo creo que estamos cerca de las 300 compañías. Y algo que diría yo es que la preocupación o una inquietud real de las compañías es cómo atraen al talento. Existe a veces quizá un desconocimiento sobre lo que es esta industria. De repente solo se entiende que la industria aeroespacial son solo temas de aviación o temas de operaciones o la actividad alrededor de un aeropuerto y sus servicios. La realidad es que esta industria aeroespacial no es tan nueva en nuestro país, pero tampoco es tan conocida. Hoy, para responder o tratar de ser directo con la respuesta, es un gran reto compartir información con los egresados o con los próximos a egresar de los bachilleratos, puesto que de repente creen que son formaciones caras o formaciones difíciles. Todo lo que vale la pena representa un esfuerzo y típicamente tiende a ser difícil. Entonces, tenerle miedo a la industria aeroespacial porque se le tiene miedo a las matemáticas, porque uno no sabe qué significa la programación, es también algo que debemos ya romper. Debemos atrevernos a ir más allá y sobre todo entender que en esta industria hay un gran porvenir para los chicos. Y esta industria no es nada más de este país. Involucrarse en el sector aeroespacial es involucrarse con el mundo. Y si estamos dispuestos a viajar y si estamos dispuestos a comprometernos con construir capacidades personales alrededor de idiomas, alrededor del conocimiento de otras culturas, podemos segurísimo tener un límite más allá del cielo. Yo creo que el que transmitamos a través de actividades como esta, compartamos a través de pequeñas cápsulas con chicos y chicas que hoy están preguntándose qué estudiar, dónde estudiar, transmitirles que existen más de 40 instituciones en todo el país que tienen oferta educativa para el sector, que entiendan y que se comprometan primero con ustedes mismos, con ellos mismos, para saber qué sí es la industria y qué no es la industria. De repente existe una ligereza para tomar decisiones
y desafortunadamente cuando ya tenemos 24 años y a veces hasta cuando nos casamos nos damos cuenta que ya tomamos decisiones o ya no digamos inadecuadas, quizá no totalmente informadas. Entonces, siempre será una invitación para que los chicos y chicas conozcan las ofertas educativas. Hoy en un mundo tan informado, de repente suena ilógico no tener información, ¿no? Claro, es una paradoja, ¿no? Y aprovechando que hay pues la demanda del mercado laboral, pues aquí podemos tener nosotros tarea, cada uno de nosotros, de difundir esa palabra con nuestros alumnos, con nuestros compañeros, los que ya están en especialidad, en posgrado, cursando en TCU, de comunicar a la comunidad, comunicar a la sociedad. ¿Qué hacemos los que estamos del lado del sector aeronáutico, aeroespacial y de ingeniería STEM? Y esto nos lleva a platicar un poco de la importancia, ¿por qué tiene importancia este sector en este país? Hay una analogía muy interesante que siempre me gusta hacer cuando preguntas de este tipo surgen. México tiene una presencia en el sector automotriz mundial reconocida. La industria de electrodomésticos en nuestro país también tiene un gran establecimiento, pero a mí me gusta ponerlo con una analogía. Yo creo que todos, sin hablar de marcas, conocemos pues este tipo de equipos electrónicos, ¿no? Los teléfonos móviles, estos dispositivos que, sin hablar de marcas, porque luego no se nos permite, pero bueno, pues hay marcas de la manzanita y pues bueno, ahí estamos medio loquitos esperando cada año cuando salga el nuevo, a pesar de que sabemos que estos equipos típicamente tienen ciclos de vida, es decir, se construyen para durar entre 3 y 4 años típicamente, aunque la marca se ha quedado y se ha enfocado en construirnos una necesidad de tener un equipo de generación reciente cada año. Con un auto, pues un vehículo, no voy a decir tampoco marcas, el ciclo de vida de su producto es de entre 7 y 8 años. Cada 7 u 8 años hay una nueva versión del auto que nos interese. En el sector aeroespacial, una aeronave cambia entre cada 30 cada 40 años. Es decir, el ciclo de vida de producto hace que toda la cadena de proveeduría, incluyendo la formación, sea verdaderamente de largo plazo. Y esto nos da una gran oportunidad como país para contar con una industria sólida, robusta, que resiste crisis y sobre todo que permite contar con empleos de valor agregado con cierto nivel de seguridad. Y eso es justamente parte de la importancia. Aquellos países que cuentan con industria aeroespacial establecida son países sólidos, son países que tienen altos niveles educativos y sobre todo que están apostando por la sociedad del conocimiento, la sociedad de jóvenes que se informan, que estudian, que toman decisiones informadas, ya sea políticas de vida o sociales. Entonces, esa es la importancia de una industria y sobre todo, pues tomando en cuenta que podemos dirigirnos a chicos y chicas que están próximos a tomar decisiones, que se informen. Esa es la mejor recomendación, que se informen. Hoy hay muchísima información en la red para atender y para tomar decisiones adecuadas. Y yo creo que estas son las condiciones con las que puedes ir a un chico o una chica que se va a incorporar a educación superior, decirle, oye, vente a este sector. ¿Por qué o qué le podemos decir a un estudiante? Pongamos tiene 17 años, 16, 17 años, acá quizás 18. ¿Qué le podemos decir? ¿Por qué es importante? ¿Por qué tiene futuro este sector en México con este grupo social, ¿no? Es una muy, muy buena pregunta y sin que suene como comercial, esta industria tiene un futuro largo para aquellos que decidan formarse bien, para aquellos que se atrevan, chicos y chicas que están próximos a decidir qué estudiar. Creo que la mejor recomendación es informarse. Creo que esa es la mejor recomendación. A veces, y yo lo digo también de cierta forma porque lo viví, a veces tendemos a estudiar lo que mi grupo o lo que mis amigos, pues para no sentirnos solos.
en una facultad, en una escuela, porque pues es lo que llama la atención. A veces, quizá por el contrario, no es malo, tomamos la decisión sobre carreras que tienen altos índices de empleabilidad. Es decir, pues me interesa ganar, no me interesa tener privaciones, quisiera tener un buen auto, una casa, viajar por el mundo. Tampoco es equivocado. Yo creo que siempre deberá de existir un balance entre aquello que nos apasione, aquello para lo cual tengamos capacidades y aquello que nos dé de comer. Es decir, si encontramos esa mezcla perfecta o la intersección en estos diagramas de Venn, seguro se acuerdan de los diagramas de Venn, ¿verdad? De Venn Euler. Si encontramos esa intersección, seguro van a encontrar su propósito y van a ser felices, que yo creo que eso es lo más importante. A veces nos confundimos muchísimo con que la felicidad está asociada al dinero. Resuelve muchas cosas, indudablemente, pero no todo está relacionado con el dinero. Hay cosas que no cuestan, como tener la oportunidad de visitar un cenote, comer una gordita, bueno, si esas sí cuestan, ¿verdad? O un panucho, es el equivalente. Pero yo creo que si nos damos la oportunidad de informarnos, hoy el Consejo Mexicano de Educación Aeroespacial, la UPI, la UTM, muchas otras instituciones, como decía yo, más de 40, tienen una oferta educativa que los puede interesar, tienen una oferta educativa que les puede explicar lo que va a significar el sector y sobre todo, bueno, pues este tipo de iniciativas, el que las instituciones se agrupen a asociaciones como el Consejo Mexicano, da una excelente visibilidad de lo que sí es y de lo que no es el sector, de verdad. Por supuesto. Y complementando que también estamos acompañados de una política pública a nivel nacional que impulsa muchísimo el talento, la atracción de industrias, la generación de empleos, que es lo que buscamos, empleos de todos los niveles y de todos los requisitos técnicos que necesita el mercado laboral. Así que pues ya hemos tenido una conversación bastante completa, breve, pero hemos abarcado todos los aspectos de la industria y del sector aeronáutico aeroespacial. Y es momento de pasar a la apertura, a las preguntas del público que nos acompaña, estudiantes, profesores. Aprovechemos el espacio, aprovechemos el momento, aprovechemos la personalidad que tenemos el día de hoy aquí en Mérida para preguntar algo más que nos esté escapando en esta conversación. Pues yo le quería preguntar aquí al presidente de Comea, Jorge, como rector que fuiste prácticamente 15 años de la universidad, que sabemos, nos platicabas que fue un hito para la atracción de inversión, daba cifras, más de 2,000 millones de dólares de inversión extranjera atraídas a Querétaro con un instrumento de este tipo como es la Universidad Aeronáutica. Y platicándole a los chicos, platícanos de algunas historias de éxito de los chavos que tú conoces, que salieron egresados de la universidad y cómo les fue en su vida, que sería muy interesante, porque yo como papá de mi hijo, pues me gustaría también que mis hijos tengan una carrera de vida y qué bien que pudiera ser en la aeronáutica. Con mucho gusto. Por tema de tiempo, a lo mejor voy a platicar una que te traigo mucho a la mente. Es justamente un papá de aquí de Yucatán, se mueve a Querétaro y su hijo, venían de una problemática familiar un poquito interesante, su hijo no sabía qué quería estudiar, literal. Nos conoce o escucha, producto de la publicidad que se iba a aperturar una nueva institución. La institución estaba en proceso de construcción física y abre por primera vez un 5 de enero del año 2009 en su programa de Ingeniería Aeronáutica en Manufactura y un técnico superior universitario en aviónica. Y el chico, pues un poco a regañadientes, un poco pues con altas expectativas,
venía de un colegio privado, el chico era casi bilingüe y pues estaba con cierto desdén respecto de la institución. Resumo, fue la primera generación de egresados, fue el primer egresado contratado, y a que no adivinan por quién fue contratado, por Airbus. Se lo lleva inmediatamente estaba a punto de concluir su formación de ingeniería aeronáutica en manufactura, y él fue el encargado justamente de traerse el paquete de producción de la puerta de los Airbus A319, 20 y 21, el hatch, justamente la cabina de pilotos. Hoy es un vicepresidente a 29 años de edad, que vive en Toulouse, casado con una mexicana. Se fueron casados desde México. Y bueno, pues es uno de nuestros embajadores, le decimos, o bueno, le decíamos porque sigo hablando en plural, ¿verdad? Como si todavía estuviera en la UNAC. Sigo siendo consejero de la UNAC, pero bueno, nada más. Y bueno, pues este chico le ha dado la vuelta al mundo porque es uno de los ejecutivos más jóvenes dentro de Airbus a nivel global, dirigiendo equipos alemanes, mexicanos, franceses y españoles. Es decir, es un chico que apenas escasos se acerca a los 30 y tiene un potencial increíble. Y lo que son las cosas, su papá lo llevó a regañadientes y terminó siendo su gran vocación, que yo creo que eso es más allá de la gran historia de éxito que puede representar o lo que les platiqué de un grupo industrial como Airbus. En realidad lo relevante es que encontró su vocación y además resolvió un problema o atendió una situación familiar y de vida que lo transformó y transformó a su familia. Entonces creo que son las grandes experiencias que de repente uno atesora y son las que te permiten entender que el propósito de uno es estar al servicio de los demás. Entonces creo que ahí hay un aprendizaje amplio y bueno, como ese hay cantidad de historias que todas las instituciones educativas tienen. Todas las instituciones tienen o tuvieron un estudiante que nadie daba algo por él, había poca desconfianza y de repente algo sucede en su vida, algo sucede con un compañero, con un profesor que se le da un empujoncito y pues resulta que el chico o la chica se vuelven excesivamente exitosos y a su vez ese ejercicio se replica y se vuelve en ejemplo. Entonces creo que darse la oportunidad de experimentar es una gran ventaja y sobre todo es algo que hay que vivir todos los días, todos los días. Hola, mucho gusto, soy Julia. Tengo una pregunta y en este respecto es más por curiosidad para saber su opinión, sin causar controversia ni ningún asunto al respecto. En pues noticias acerca de la degradación de la categoría del sector en México, uno de los puntos que yo recuerdo haber leído era sobre la educación y la falta de formación de la gente para obtener esa categoría. ¿Qué nos puede comentar al respecto, ya que está enfocado en la educación? En efecto, sin buscar generar controversia, el que México haya sido degradado por FAA a categoría 2 es un gran reto en verdad para nuestro país. No es la primera vez que nos sucede, no es la primera vez que nos sucede. Hoy los criterios que establece FAA para recuperar la categoría 1, que nos permite, entre otras cosas, retomar vuelos comerciales hacia Estados Unidos, contempla en efecto temas de formación, temas de habilidades que deben de contarse en la agencia federal y con inspectores, etcétera. Yo creo que las autoridades están haciendo lo que tienen que hacer. Yo esperaría que sea cuestión de tiempo, pero creo que lo más valioso es que a pesar de ello, muchas aerolíneas y sobre todo los aeropuertos, lo digo particularmente por el que tengo la oportunidad de dirigir, pues estamos buscando más horizontes. Yo creo que es cuestión de tiempo que esto se retome y yo esperaría que pues tengamos sorpresas pronto. Buenas tardes, gusto en saludarles.
Soy alumno de Fénix y vengo aquí con mis compañeros y director. Quisiera preguntarle al presidente de Comea si ustedes tienen algún tipo de participación en un proyecto que se ha hablado del nuevo aeropuerto de Mérida. ¿Tienen algún tipo de participación en conjunto con el gobierno, etcétera, para ese proyecto? Fíjate que sé del proyecto, pero no tenemos nosotros una participación. Finalmente depende este tipo de grandes obras o instrumentos de competitividad, depende mucho de la visión de los gobernantes, de los grandes objetivos estatales o incluso regionales. Por supuesto que siempre estaríamos abiertos como asociación o a través de las capacidades de nuestros asociados de poder participar y nunca estaremos cerrados, por el contrario. Y felicidades porque es una iniciativa que, como lo platiqué hace un par de horas en la charla, de repente son la base a partir de la cual se crean más vocaciones, más allá de solo el transporte de pasajeros y de carga, ¿no? El caso de Querétaro fue uno, diría que es el más reciente, no es el único así en el mundo, pero sí es uno de los pocos que tienen estas multiplicidad de vocaciones, ¿no? El tema de transporte de carga, pasajeros, el asunto del MRO, el asunto de la manufactura, la educación, que lo hacen un ente muy redondo y diferente de solo una instalación aeroportuaria nada más, ¿no? Y quisiera hacer otra pregunta. Como ha mencionado, pues el sector aeronáutico es muy importante en diversas cuestiones. Es uno de los pocos sectores que no tiene apoyo en algunas carreras para el desarrollo de tanto de pilotos, sobrecargos, etc. ¿Ustedes en algún momento tienen planteado, en colaboración con el gobierno o distintas dependencias, de ofrecer algún tipo de ayuda o becas para esa gran personal importante de la aviación civil? Fíjate que es una pregunta muy interesante porque es histórico, ¿no? El que hasta hace, no diría una cantidad específica de años, pero hasta hace poco se ha podido platicar de iniciativas de algunas instituciones educativas por abrir programas públicos. No significa subsidiados, públicos. Ustedes saben que, y yo creo que más que nadie ustedes, lo que significa una hora de vuelo. El costo de una hora de vuelo, que en realidad pues es algo asociado a la propia operación de las aeronaves, la gestión de la seguridad, etcétera. Pero hay iniciativas de instituciones educativas por crear infraestructura, programas educativos que directamente gradúen técnicos superiores universitarios, eventualmente en alianzas estratégicas con compañías, fabricantes de aeronaves directamente, y tener horas de simulador, se puedan concretar hasta licenciaturas. Creo yo que ese es el camino, esa es una óptica muy personal, que el gobierno subsidie o apoye sustancialmente la formación de pilotos comerciales es algo complejo, puesto que es costoso, ¿sí? Típicamente la política pública siempre buscará beneficiar a la mayor cantidad de personas, de ciudadanos, y los recursos tienden a ser limitados. Entonces, en ese sentido, la política pública debe no ser selectiva, sino lo más abierta posible, y bueno, pues se busca que estos instrumentos o programas o becas en realidad beneficien a una gran mayoría. Lo que de repente sucede y pudiera suceder, bueno, pues es que las propias escuelas encuentren mecanismos para apoyarlos, ¿no? Eso típicamente, pero bueno, depende de cada compañía. Al contrario. Hola Jorge, ahí Roberto. Una pregunta. Ahora sí que en la postura donde tú te encuentras, en la posición, ¿cómo visualizas a México en el desarrollo de tecnología, por ejemplo, para vehículos aéreos no tripulados? Estamos hablando de drones que se pueden utilizar para milicia, incluso seguridad, toda esta parte. Excelente pregunta. Fíjate que es una excelente oportunidad para México, y déjame lo pongo en este contexto. México ya tiene mucho trabajo a muy buen nivel en desarrollo de sistemas embebidos para la industria de electrodomésticos y la industria automotriz.
¿Podrías decir, bueno, la industria aeroespacial tiene lo suyo? Sí. La palabra clave en esta industria es seguridad. Desarrollar sistemas embebidos, que básicamente ese es el corazón de una aeronave no tripulada, del tamaño que sea, es llevar ese diseño de sistemas embebidos al siguiente nivel. Es una gran oportunidad para México. México ya tiene compañías que hacen desarrollo, que están trabajando para la milicia de nuestro país. Incluso la propia milicia, la Marina, la Secretaría de Marina, la Fuerza Aérea Mexicana, ya tienen trabajo alrededor de sistemas aéreos no tripulados, principalmente para actividades de vigilancia. Entonces, hay un gran nicho de oportunidad en aplicaciones civiles, es correcto, pero también pues tenemos que ser muy empáticos con que pues se necesita regulación. Regulación que de repente en nuestro país no es que se deje a un lado, simple y sencillamente hay una cantidad impresionante de necesidades y de repente el empezar a trabajar sobre regulación de UAVs no es tanta prioridad, a pesar de que sí lo es en otras regiones del mundo, ¿no? Justamente por colisión con aeronaves comerciales o aviación general. Entonces, es un gran nicho y yo creo que México tiene todo para entrar con bastante más contundencia. ¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí vemos de varias universidades y nos gustaría saber qué es lo esencial que ustedes tuvieron para recibir el apoyo de industria en la construcción de su infraestructura. Sé que alguna empresa por allá aportó para que ustedes concretaran su infraestructura universitaria. ¿Dónde está la clave? Porque eso nos haría falta a varias universidades que tenemos la mira puesta en la aeronáutica. Con mucho gusto. Es una pregunta igualmente muy interesante y diría yo incluso necesaria que había que hacer. Creo que el caso queretano, particularmente para la habilitación de infraestructura de la UNAC, fue un poquito peculiar. Siempre sucede que ¿qué va primero, la gallina o el huevo? El famoso dilema de ¿qué construyo? Primero creo la infraestructura educativa y después atraigo empresas, o primero llegan las empresas y se crea la infraestructura educativa. Fue algo muy balanceado. Y en ese balance en que iban llegando y las empresas y se iban habilitando programas, se construyó algo que es difícil de conseguir, ahorita lo platicaba, credibilidad. Y esa credibilidad de un proyecto detonó otro y otro y otro y otro, y justo lo que el caballero que está aquí en la primera fila platicaba, logró acumular en poco menos de 14 años más de $2,000 millones de inversión extranjera directa, que trajo beneficios a diversas instituciones, no nada más a la UNAC, también habilitó espacios para el CONALEP y bueno, detonó la industria de la certificación de procesos, de materiales compuestos, en fin. Entonces, yo diría que es un trabajo de una vinculación exhaustiva, es un esfuerzo en el que, como lo mencionaba hace rato, la continuidad en las acciones de gobierno permitió que al menos en el estado de Querétaro hay 4 administraciones que consistentemente han seguido apoyando al sector. 4 administraciones estatales desde que se creó el Aeropuerto Internacional de Querétaro. Es decir, no es un esfuerzo que en una administración sale, ¿no? Es un esfuerzo consistente, es vender a la siguiente administración el concepto de por qué apoyar, es compartir con las autoridades el que esto trae grandes beneficios a los estudiantes, es esforzarse por plantear proyectos que involucren a todos, que involucren al gobierno, involucren a la industria y por supuesto a la institución educativa. Espero haber respondido. ¿Alguien más? Si no hay ninguna otra participación, cerramos esta valiosa conversación, esta entrevista
Y les agradecemos a ustedes su asistencia, egresados, alumnos, profesores, invitados. Y por supuesto te agradecemos a ti, maestro Jorge Gutiérrez de Velasco, presidente del Consejo Mexicano de Educación Aeroespacial. Muchas gracias, buenas tardes.